Manchuria es la más reciente exposición del artista visual Felipe Ehrenberg, aquí nos visita. También está el curador Fernando Llanos, quienes comparten su visión periférica con nuestro colaborador Cuauhtémoc Medina. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc? Bienvenidos. Gracias. Fernando, Felipe, adelante. Pues la verdad es que esta es una edición especial de este programa porque hay que decir que ahora, en los últimos meses y hasta el 24 de junio, se está presentando en el Museo de Arte Moderno la primera visión antológica que trata de abarcar la obra de Felipe Ehrenberg desde principios de los años 60. Hay algo realmente sintomático en el hecho de que se haya requerido un cambio de paradigmas artísticos locales para que la obra de Felipe entre en una discusión seria en el museo, y aún así se trata de una exposición que ha sido organizada y curada por un artista, por Fernando Llanos, que está aquí acompañándonos. Entonces, me estoy muy agradecido de que estén aquí con nosotros para discutir la trama de Manchuria. Y quizá deberíamos empezar contigo, Fernando. ¿Por qué es que es un artista visual, un videoactivista como tú, el que está haciendo esta exposición y no alguno de los curadores profesionales de los que supuestamente somos parte del gremio? Lo mismo me preguntaba yo. Y creo que uno termina como artista haciendo muchas cosas con esa pregunta. ¿Por qué yo tengo que dar clases? ¿Por qué yo tengo que curar exhibiciones? ¿Por qué yo tengo...? Digo, en este caso fue una decepción que hice gracias a que Felipe me invitó. Para mí fue un honor. Me dijo que quería que yo fuera el curador de su retrospectiva. No estaba en mis planes, pero me tardé 3 años en hacerlo y fue un placer porque creo que hay muchas lagunas en el país, en educación, en muchos aspectos y si uno puede llegar a poner un granito, creo que vale la pena hacerlo y aplaudirlo. Lo que creo de la obra de Felipe es que era como muy conocida, pero con esta historia oral que tenemos del arte contemporáneo, y yo quería como ver esas famosas y míticas piezas de las cuales te escuchas en la escuela hablar, y entonces fue muy bonito como acercarme a su obra, estar indagando los archivos, rascándole, viendo qué fue lo que hizo, qué fue lo que se decía que había hecho y que no había hecho, sino que se malinterpretaba. Básicamente la exhibición tenía como esa finalidad, ¿no? Mostrar, desmitificar ese tipo de piezas que uno escuchaba en la escuela y que después pues, pudimos ver ya en el Museo de Arte Moderno. Claro, aún así es un hito. O sea, Felipe ha sido, yo diría que es el artista más público que hay en México, por lo menos de la generación de los artistas que rompieron de alguna manera los cánones en los años 60, ha estado importunándonos a todos nosotros durante un tiempo tan extraordinario que es realmente un cambio de situación el hecho de que por fin un artista como Ehrenberg tiene una exhibición en el MAM, que de hecho es una primera entrada, es realmente un primer corte de alguien que representa una referencia, pero que el público no tiene todo el tiempo enfrente. ¿Cómo sientes tú esta relación con de pronto verte parte de la historia? En cierta manera, en un momento donde lo que está sucediendo en México es efectivamente compilar la historia del arte contemporáneo o la genealogía del arte contemporáneo local. Mira, la palabra local todavía me preocupa un poco porque reduce a México, y México sigue siendo una importantísima referencia para todo Iberoamérica, para toda Latinoamérica. Entonces, creo que la responsabilidad que tiene México para con el entorno continental es muy grande. Solo que México se ha visto tarde, un poco tardío en estas cosas. Yo diría que Brasil, obviamente, Argentina, Colombia, ya empezaron seriamente a revisar su pasado. Tú lo sabes muy bien, como una persona que viaja, y ha visto cómo las décadas perdidas de los 50 al final del siglo se olvidaron en casi todo el continente, y esos países, yo creo que por la Guerra Fría, yo creo que por las prisas en que estamos viviendo, pero estos países que te acabo de nombrar ya habían empezado a hacer una revisión. Fue justamente una de la exhibición que co-curaste con Olivier Debora, la de la era de la discrepancia. Yo creo que es donde se rompe el dique. Y por pura coincidencia, porque esas son cosas parte del espíritu del tiempo, el zeitgeist, etcétera, estábamos trabajando en paralelo por esta exhibición de Manchuria. Es interesante cuando ya está uno en un museo. Yo nunca había exhibido en el Museo de Arte Moderno, ni me preocupaba mucho, hasta hace poco era un sistema clientelar. Si tú me lo pides, quizá te lo dé. Pero yo creo que los museos tienen que seleccionar lo que tiene que ver, lo que le quieren mostrar al público. Y yo pues nunca me negaría, ni me negué en este caso a exhibir en el museo, siempre y cuando fuera invitado y no tuviera yo que pedirlo clientelarmente. No, nunca lo pedí.
Entonces es un punto interesante, yo creo, en el cambio también de cómo se está comportando, por lo menos esta institución, bajo la nueva dirección de Osvaldo Sánchez. Ahora, evidentemente, uno de los puntos que hacían que tu obra estuviera fuera de ese marco es la complejidad de corrientes que la cruza. Ahí, efectivamente, yo pienso que es una obra y que además en la exposición está reflejada de manera muy clara, que es muy heteróclita en el sentido de que hay una multitud de intenciones que de alguna manera concurren en una trayectoria, pero por un lado uno, por supuesto que está absolutamente concentrado en la historia de tu participación en Fluxus, en las operaciones de Boy Express en Inglaterra en los 70s, en tu fase, digamos, antiartística, conceptual, y de otro lado está este compromiso que adoptaste sobre todo a partir de los 80s con una especie de estética Guardián. guapachosa, Sí. popular, chocante, pictórica. ¿Cómo sientes que poner todo esto en un solo lugar opera? ¿Qué clase de modelo artístico crees que representa? Mira, yo creo que no representa un modelo artístico, yo más bien creo que se separa de los modelos artísticos, y yo pienso también que un público lego, que no tiene modelos artísticos claramente delineados frente a la vista, lo puede gozar. Me dicen y me escriben, hay blogs, en fin, se meten a mi portal, y los comentarios son realmente sensacionales. Hay una cosa que tiene Google que se llama Google Alert, que te trae todo lo que salga sobre un tema dado, todos los días, todo el tiempo, y la retroalimentación de un público no entrenado, de un público no específicamente dedicado a estudiarlas, es sensacional, es muy, muy interesante. Ahora, yo también pienso que formo parte de una generación que ya, que sí tuvo los dedos puestos en lo que estaba pasando ya en el mundo, que es una enorme caudal, baños de información y de cosas que nos pasan, en fin. Yo me fui por el humor, y cuando yo regresé de haber sido expatriado 6 años en Inglaterra, cuando yo regreso a México, regreso con un placer y un gusto, y es ahí a donde me meto realmente a lo guapachoso, al aicebaísmo, la pintura en terciopelo negro, a celebrar el mal gusto, simple y sencillamente, que es el que compartimos el 90% de los mexicanos. Tenemos mal gusto y un 10% tiene un buen gusto, entrecomillado. Una cosa que yo me preguntaba al ver la exposición es, hay esta secuencia, hay el Ehrenberg que estuvo involucrado con el corno emplumado, luego está el Ehrenberg de la fase con Martha Elliott en Inglaterra, luego está el regreso a México, que a lo mejor el último gran regreso a México de un artista en el siglo XX fue el de Felipe, en ese ingreso a redescubrir un cierto tipo de país. Y luego está de alguna manera el artista performer. ¿Por qué no una secuencia cronológica? ¿Por qué adoptaron la opción de una antológica, y qué hubiera significado hablar de esto en términos de un trayecto en parte biográfico y en parte de saltos y cambios? En cierto modo esto le cabría a Fernando responder, pero yo tengo una interpretación sensacional. Fernando, que tiene unos 33, 34 años de edad, representa la forma de ver de toda una serie de gentes que tienen 33, 34, 38 años de edad, por un lado. Por el otro lado, todos los comentarios apuntan hacia lo lírico y no lo cronológico, que a la hora de hacer una antología, lo que le roba el historiador a la historia es la pasión, lo que a la hora de cronologizar y de poner en el tiempo. Y lo que sucede con cualquier artista, pero conmigo muy en especial, es que yo nunca abandono un tema. Una vez que crece, voy regresando, y es como el código DNA, es una doble y triple hélix de genes todos que están operando y afectándose. Las partituras visuales, la obra más bonita que tiene la exhibición, es una obra gigante que fue, y además no la hice yo, es una partitura visual interpretada por NetArte, por el grupo de NetArte, NEL, que interpretaron como se interpreta la música de un compositor. No la hice yo, es otra forma de relacionarse. En cierta manera